iniciamos este programa y nos unimos, como todos los espacios informativos de nuestra planta de Globovisión, al sensible fallecimiento del Papa Francisco a sus 88 años de edad, quien fuera el primer Papa latinoamericano argentino. Y con esto nosotros pues damos inicio a nuestro programa, recordándole nuestras redes sociales, @argumentosgb, mi cuenta @soriemi. Iniciamos la semana con diferentes noticias, no solamente con esta que conmueve el mundo y diferentes países, y en particular a la Iglesia Católica. También hay otras noticias que discutir y evaluar, y también hacer ese análisis de cómo esto influye en nuestro país, de cómo esto influye en el mundo, de otras cosas también que han sido anunciadas, declaraciones, por ejemplo, que veíamos también para esta semana, Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, acerca de los presos venezolanos, también haciendo mención a los detenidos por razones políticas aquí en Venezuela, y también todo el tema de la dinámica política que influye y que también comenta la gente, los ciudadanos que están también en la calle, ahorita cerrando un asueto de la Semana Mayor, y para eso presentamos a nuestro invitado para esta jornada. Nos acompaña Héctor Milano, quien es el secretario general nacional juvenil del partido Cambiemos Movimiento Ciudadano. Gracias por acompañarnos esta tarde en Argumentos. No, gracias a ti de nuevo por la invitación y por prestar este espacio para los argumentos. Así es, como veíamos, bueno, iniciamos con una noticia y con diferentes, quizás todas las semanas en este programa, bueno, hacemos ese análisis de lo noticioso, de la actualidad, de los diferentes puntos de vista, y cada semana vemos que hay algo nuevo que surge, quizás noticias buenas, en otro lado, bueno, noticias negativas. Como veíamos, bueno, esta semana es el tema del Papa Francisco y cómo también eso tiene una influencia incluso en la dinámica política, en lo que pueda traer ahora un nuevo Papa que se escoja, las posturas que pueda tener también hacia los diferentes países, y que si bien es algo desde el ámbito religioso, también incide en la dinámica política. Sí, completamente. De hecho, mi partido, Cambiemos, todos los lunes tiene sesiones ordinarias de su dirección nacional para deliberar, para discutir precisamente todo el acontecer político, no solamente nacional, sino internacional, porque no se puede ver lo que acontece en Venezuela sin perder de vista lo que está aconteciendo alrededor del mundo. Por ejemplo, lamentamos profundamente la pérdida del Papa Francisco. Se hablaba de que el Papa Francisco era el Papa progresista. Entonces, probablemente estemos por ver un cambio, una redistribución de poderes dentro de la Iglesia Católica, dentro del Vaticano, y eso sin duda alguna tiene un impacto político completamente trascendental para un mundo que está en constantes cambios, para un mundo que, como decíamos hace algún momento hablando fuera de cámaras, está asignado por la incertidumbre. Entonces, ante la incertidumbre global de que no queda lo suficientemente claro de hacia dónde se dirigen las naciones, de cuál es el rumbo que estamos tomando, es propicio que entonces nosotros internamente evaluemos las condiciones en las que estamos y procuremos la estabilidad, procuremos la gobernabilidad, procuremos la alternabilidad, y precisamente Cambiemos ha pensado, y el diputado Timoteo Zambrano ha pensado en un pacto nacional para eso. Ante la incertidumbre global, ante todos esos cambios que están aconteciendo, nosotros necesitamos procurar la estabilidad interna. Claro, y también esa generación de líderes y de instituciones que realmente sean fuertes, de instituciones no solamente hablando desde este plano religioso, no, sino desde las instituciones de todos los ámbitos, incluso de las instituciones por la defensa de los derechos humanos, donde se requiere realmente que exista allí una fortaleza para que se pueda hacer ese trabajo que dice, bueno, ante tanta incertidumbre, ante la dinámica que ha cambiado, por ejemplo, en la economía, que no solamente afecta a los venezolanos, veíamos el tema de la caída de los mercados mundiales y del tema de la guerra de aranceles. Realmente hay incertidumbre en muchos países del mundo, y no solamente de los factores que afectan al venezolano, sino realmente que, bueno, esas instituciones y liderazgos, ¿no?, que sean fuertes y que puedan tomar las medidas en pro del bienestar de los países y de la dinámica, como, bueno, decía, global. Sí, yo creo que hoy el mundo se está configurando en dos grandes polos. Un polo que defiende la vida, un polo que defiende el progreso, un polo que defiende el bienestar colectivo y la reciprocidad entre naciones, y un grupo de políticos afines a la extrema derecha y coaligados alrededor del mundo que simplemente están defendiendo intereses particulares, intereses de las empresas multinacionales, de los grandes consorcios, de las empresas que operan en la bolsa de valores, y precisamente juegan con la incertidumbre. De
De hecho, hace poco se veía y circulaba en las redes sociales un video del presidente de los Estados Unidos de América, de Donald Trump, hablando acerca de que en el momento en el que se generó una prórroga de 90 días en los aranceles a una serie de países, el tener información privilegiada, un conjunto de individuos dentro de su gabinete, uno hizo 900 millones de dólares en 20 minutos, otro hizo 2.300 millones de dólares y Donald Trump lo celebraba como que si fuese dinero que mágicamente aparece en las cuentas de estos personajes. Y la verdad es que en el mercado, bajo la lógica en la que funciona, cuando alguien gana, alguien más está perdiendo. Es decir, cuántas personas alrededor del mundo, cuántas personas incluso dentro de los Estados Unidos de América están perdiendo sus trabajos, no les está alcanzando el dinero, la inflación les está comiendo la calidad de vida, cuántos migrantes no están siendo perseguidos y vemos, y te lo digo con total indignación, lo que estamos viendo en los 252, 253 venezolanos secuestrados en El Salvador y que, por lo que deja ver el presidente Bukele, fueron secuestrados bajo una lógica, bajo una estrategia política en particular que se inserta dentro de lo que ellos han denominado como presión máxima hacia Venezuela y que tiene toda una serie de repercusiones desde el punto de vista humanitario, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista incluso militar hacia Venezuela. El problema es que muchas veces vemos los acontecimientos como hechos aislados y realmente no son hechos aislados. Hay una línea que sigue en términos estratégicos todos estos actores hacia Venezuela, no porque estén defendiendo los derechos humanos, porque no se le están defendiendo los derechos humanos a esos venezolanos que fueron secuestrados, todo lo opuesto. Se le están violando los derechos humanos, se está violando el derecho internacional, se está violando el debido proceso y naturalmente nosotros tenemos que ir hilando y diagnosticando adecuadamente cuáles son esas acciones que están tomando y que afectan no a las cúpulas políticas, que no afectan al partido de gobierno, que no afectan incluso al presidente Nicolás Maduro, sino que afectan a los venezolanos. ¿Quién va a reparar a la madre de los hijos que están hoy en lo que es un campo de concentración moderno? ¿Quién le va a reparar el tiempo perdido a esos jóvenes? ¿Cómo se van a reinsertar en una sociedad después de que han sido heridos y maltratados? Entonces, con mucho sentimiento y con un sentimiento patriótico hace falta que todos los venezolanos reconozcamos, independientemente de nuestras diferencias, independientemente de nuestra posición política, que somos un pueblo digno y que hay que defender la dignidad de los venezolanos independientemente de donde estén. ¿Cómo alcanzar esa defensa, como dices, bueno, de la dignidad y de los derechos? Como te mencionaba, escuchaba reciente un análisis de un periodista y decía, bueno, quizás estamos viendo ese tema de que las instituciones están debilitadas porque se permite, en este caso, bueno, el tema de que puedas quizás canjear con el tema de los presos, de los detenidos que están en El Salvador y quizás como, bueno, ¿qué instituciones deben pronunciarse? ¿Por qué se permite este tipo de acciones? Mira, básicamente el deterioro de las instituciones, incluso el deterioro del Estado, para plantearlo en esos términos, es una política de la extrema derecha. Porque en la medida en la que se erosionan esas instituciones, se erosionan las reglas de juego. Es decir, queda en un espacio de ambigüedad lo que es permitido legalmente y lo que es moralmente permitido y lo que no. Por ejemplo, ante la ausencia de un Estado lo suficientemente sólido en la República Cooperativa de Guyana, por poner un ejemplo, la empresa ExxonMobil, que es una empresa multinacional petrolera que tiene más de 100 años operando alrededor del mundo, se ha aprovechado de esas debilidades para, cometiendo el delito de soborno internacional y corrupción en el extranjero, involucrarse en una controversia limítrofe en la cual no tienen parte alguna para obtener beneficios, para acceder al mar pendiente por delimitar, precisamente porque se han detectado que hay una reserva probada de petróleo de más de 11.000 millones de barriles de petróleo. Entonces, aprovechándose de que no son sólidas las instituciones, aprovechándose de un entorno de incertidumbre total, la empresa
utiliza ese medio para financiar el juicio o digamos que la política que utiliza la República Cooperativa de Guyana para atacar a Venezuela, utilizando la Corte Internacional de Justicia como un medio. Bien, y para hablar de ese tema lo vamos a hacer luego de la pausa, pero antes de irnos a la pausa y adentrarnos también en ese tema que está importante, me gustaría cerrar con el tema de Nayib Bukele, porque bueno, también hay que evaluar las reacciones, por ejemplo, de parte del gobierno venezolano. El Ministerio Público también se pronunció, se pronunciaba en la tarde también Jorge Rodríguez, y se pronunciaban en contra de estas medidas, exigían el respeto a los derechos humanos, pero también es como evaluar esa contraparte de, bueno, exijo el respeto a los derechos, el debido proceso, cuando los mismos también detenidos por razones políticas aquí en Venezuela no se cumple el debido proceso, no se les permite tener acceso a abogados privados, no se les da también, o sea, el tema de cómo se les trata. Entonces, cómo ver también ese análisis donde, bueno, yo exijo respeto, pero el respeto que exijo no es el mismo también que podemos observar que ocurre aquí en Venezuela. Sí, básicamente lo que estamos viendo es que se utilizan seres humanos como fichas de cambio. Y, por ejemplo, podemos pensar que en Venezuela, en efecto, han habido casos particulares en los cuales no necesariamente se ha cumplido con el debido proceso, pero eso debe atenderse internamente, y se debe atender internamente a través de las organizaciones políticas, a través del Ministerio Público, cumpliendo con los procedimientos que otorga nuestra Constitución, que otorgan nuestras leyes y que otorgan nuestro marco institucional. En cambio, se saltan por completo esos procesos, acudiendo dentro de una estrategia internacional para tratar de vender la idea internacionalmente, insisto, bajo la lógica de la presión máxima de que Venezuela es un factor de desestabilización para el hemisferio. Entonces, en efecto, nosotros Cambiemos, al igual que el diputado Timoteo Zambrano, ha sido uno de los principales promotores de la defensa de los derechos humanos y de la liberación de presos políticos. Pero también hay que tener en cuenta lo siguiente: hay personas que son políticos presos y no presos políticos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Verificar caso a caso, uno a uno, para que, naturalmente, aquellos que no hayan cometido ningún delito, aquellos que simplemente estén activando políticamente, defendiendo una idea, que también tienen derecho a defender su idea acerca de lo que es el país, naturalmente sean revisados esos casos. Pero bajo ninguna circunstancia se puede ceder ante factores externos, ante factores extranjeros, porque al fin y al cabo cada país juega a sus propios intereses. Entonces, así como ellos están jugando sus propios intereses, los venezolanos que sirven de base para que Nayib Bukele, para que Donald Trump, para que Marco Rubio, para que incluso Irfan Ali ataquen a Venezuela, bueno, se pone en tela de juicio realmente si su juego, su estrategia o incluso su objetivo es Venezuela o son sus propios intereses personales. Bien, ahora sí nos vamos a la pausa, regreso, seguimos con más de argumentos. Seguimos en Argumentos, conversando con Héctor Milano, dirigente de Cambiemos. Y hablamos de algunas de las cosas, bueno, de las noticias que hoy en día pues inician la semana, lo que conversa la gente en la calle. Y antes de hablar también de otros temas, mencionabas, por ejemplo, lo de la Guayana Esequiba. Me gustaría también conocer tu perspectiva de qué está hablando hoy en día la gente, porque tenemos un proceso electoral que se acerca a pocos días, casi un mes, el 25 de mayo. También hay diferentes medidas que aplica para la industria petrolera, el tema de la economía, el tema de los precios, también el tema de cómo realmente el poder adquisitivo también se ve afectado. Y hoy en día hay como muchos temas y quizás el electoral no es el principal, quizás hoy en día tampoco el tema de lo que pasa en la Guayana Esequiba es también lo principal. ¿Cómo observan ustedes también como dirigentes políticos, también quizás en la carrera en la que está estudiando como sociólogo, qué está hablando hoy en día la gente en la calle y en qué se centra el debate? Tú has dado en el clavo en algo, y es precisamente que la gente está pensando en algo, la gente está pensando en la vida cotidiana. Y precisamente por esa razón mi partido, Cambiemos, ha pensado en el Pacto Nacional, porque la esencia y la idea de fondo
que tiene el Pacto Nacional es atender de forma inmediata los problemas de la gente. Porque en efecto la gente no está pensando, y las diversas encuestadoras lo reflejan, los distintos sondeos lo reflejan, la gente no está pensando en los problemas políticos. La gente está principalmente pensando en los problemas económicos y como nosotros hemos asumido una responsabilidad en todo el país, postulando junto a la Alianza Democrática, no solamente gobernadores para absolutamente todas las gobernaciones del país, una lista nacional donde se ve representado como segundo de la lista el diputado Timoteo Zambrano, secretario general de mi partido y defensor de la idea de este pacto nacional. Todas esas candidaturas responden precisamente a la necesidad que existe hoy de atender según las particularidades regionales, porque cada región tiene naturalmente una particularidad específica de un problema en específico que solamente padece o vive esas comunidades en específico, de atender una a una los problemas en cada una de esas regiones. Te puedo hablar específicamente del caso del escudo guayanés y del Esequibo como parte de esta región donde yo he asumido la responsabilidad de ser, por cierto, uno de los candidatos a la gobernación más joven de todo el país al frente de la Guayana Esequiba. Mira, es inexplicable desde todo punto de vista que la región más rica en recursos naturales del país y probablemente de América Latina tenga al mismo tiempo los niveles más elevados de pobreza, no solamente del país, sino del continente entero. O sea, no se explica desde ningún punto de vista. No se explica que precisamente las comunidades y los campamentos mineros que se dedican a extraer oro como método de supervivencia sean al mismo tiempo las comunidades más pobres del país. Y uno se pregunta, oye, pero si es producción de oro, se supone que esas comunidades deben de ser ricas. En lo absoluto. Nosotros lo que hemos venido recogiendo es el descontento, el malestar, la indignación de la gente, precisamente porque paralelamente a las actividades económicas que se llevan a cabo, que básicamente es una región monoproductora, depende única y exclusivamente de la explotación minera y que es una explotación minera artesanal, no planificada, yo incluso diría que improvisada en la mayoría de los casos. La gente no tiene más opción, la gente no tiene más alternativa, la gente no tiene más esperanzas que única y exclusivamente resignarse a cruzar la frontera hacia Brasil en la búsqueda de un mejor mañana. Jóvenes como tú y como yo que quieran estudiar en una universidad, que quieran prosperar, que quieran dedicarse a algo más que no sea literalmente con sus manos dedicarse a sacar minerales de la tierra, probablemente exponiéndose a la posibilidad de que muera de paludismo o de malaria, no tiene ninguna herramienta que le provea al Estado venezolano para superarse, para sacar una carrera. Porque, por ejemplo, si la actividad económica es la minería en esta región, ¿por qué razón no hay una universidad instalada con su infraestructura, con todos los recursos necesarios para que esos jóvenes se gradúen de ingenieros en geología, minas y geofísica, como lo da la Universidad Central de Venezuela aquí en Caracas, en la ciudad universitaria? ¿Por qué razón, si tenemos un mandato del referéndum consultivo de diciembre del año 2023, en el cual la expresión de más de 10,5 millones de venezolanos se dio a favor de que se ejecute un plan de manera acelerada para integrar la Guayana Esequiba al cuerpo de la República y de la Nación? ¿Por qué razón no en este momento no se están conversando con los diversos gobernadores, el gobernador de Bolívar, del Delta Macuro? ¿Para qué? Bueno, precisamente para mejorar la conectividad vial, para que el tendido eléctrico tenga el debido mantenimiento y se desarrolle más allá del estado Bolívar, que por ejemplo hayan tendidos de fibra óptica para que todas las comunidades tengan acceso a internet, para que se ejecute una política de salud pública que atiende y vaya paliando todos esos problemas de salud que se han generado en las minas. Entonces, básicamente el compromiso que nosotros estamos generando y mi compromiso como candidatos, el compromiso de Cambiemos Movimiento Ciudadano como partido político, es el de brindarle una alternativa a la gente. Es el de demostrarle a la gente que los políticos también estamos pensando en los problemas y que no solamente se tiene que pensar en el conflicto, sino que para poder salir de este atolladero, para poder salir de la incertidumbre, hace falta ejecutar, pensar, planificar en torno a una política de desarrollo cuyo marco de ejecución es precisamente el Pacto Nacional.
porque no hay política de desarrollo posible si no participan todos los sectores, si no participan todos los actores políticos, si no participa la sociedad entera. Bien, ahora en torno también a esta candidatura surgen diferentes dudas, en principio porque bueno, creo que es un reto el tema de bueno, un gobernador para esta zona que de cierta forma siempre estuvo abandonada desde parte por los venezolanos. Incluso en esta zona no se sienten, o bueno, lo que podemos observar, no se sienten representados como tal con los venezolanos. Ahora representa un reto realmente el asumir el tema de, bueno, una autoridad que esté en este espacio y como decías, bueno, conversar con los demás estados, los retos que representa en sí esta zona también que hay que evaluar. Y por otro lado también en torno a la candidatura, que bueno, quizás muchos dirigentes políticos también mencionaban y decían, bueno, quizás el Esequibo va a ser el punto de encuentro, donde debería ser un solo candidato, el que esté quizás independientemente de los partidos, como ese elemento de unión, que en principio también lo fue, como que bueno, todos los venezolanos deben unirse por un territorio en común y siendo parte también bueno, entre tanta confrontación, encontrar un punto en común. ¿Es eso posible quizás con esta representación de la candidatura desde el partido Cambiemos? Sí, y antes de responder lo último que dijiste, te puedo decir lo siguiente. Durante décadas ha operado una estrategia de propaganda por parte del gobierno de la República Cooperativa de Guyana para vender la idea de que hay personas allí que no quieren formar parte de Venezuela y no es así. De hecho, somos una misma tierra, somos un mismo pueblo, una misma idiosincrasia y precisamente lo que nosotros estamos haciendo es brindar o generar, mejor dicho, todas las condiciones necesarias para que el Estado venezolano esté presente. Porque en la medida en la que el Estado venezolano esté presente con todas sus fortalezas y con todas las garantías que debe generar en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, entonces evidentemente todas las comunidades que forman parte del Esequibo se integrarán efectivamente al cuerpo de la nación. Porque yo sinceramente sueño con que el día de mañana existan políticas educativas donde la Oficina de Planificación Universitaria otorgue cupos a las distintas comunidades indígenas que están allá para que puedan estudiar distintas carreras, para que el que quiera estudiar medicina y atender a su comunidad lo haga y lo haga efectivamente y que el Estado pueda garantizarle la manutención, la matrícula y todas las condiciones alrededor de ese individuo para que sea efectivo. Ahora, en efecto, yo considero que en la mayoría de los casos el asunto o la controversia alrededor de la Guayana Esequiba es un punto de unión nacional. Independientemente de las posiciones políticas, independientemente de las posiciones ideológicas, todos debemos estar unidos en torno a una misma bandera que es que el Esequibo es nuestro. Ahora, ¿qué hay de por medio? De por medio hay diversas interpretaciones y ahí nosotros hemos sido lo suficientemente claros. Nosotros consideramos que Venezuela nunca ha reclamado un solo centímetro de la República Cooperativa de Guyana. Nosotros estamos reclamando lo que es nuestro. Y allí sí, por lo que hemos podido ver, hay una serie de diferencias en torno a el rol que juega la ExxonMobil en torno a la controversia limítrofe. Es decir, nosotros no tenemos pelos en la lengua. Nosotros dejamos completamente claro que la ExxonMobil se está inmiscuyendo en un conflicto para atizar el conflicto, para hacer sonar los tambores de guerra, mientras que hay una serie de sectores políticos dentro del país que hacen caso omiso a eso, que pareciera que quieren ocultar la repercusión o la incidencia que tiene la ExxonMobil en este asunto. Entonces, en efecto, nosotros hemos venido recogiendo toda una serie de apoyos que no solamente son de la Alianza Democrática, de mi partido Cambiemos, que me ha postulado y donde he aceptado esta responsabilidad, sino que además distintas organizaciones día a día se van sumando porque estamos construyendo un movimiento opositor mayoritario en torno a la Guayana Esequiba. Bien, nos corresponde ir a la pausa, al regreso seguimos con más de argumentos. Seguimos en Argumentos conversando con Héctor Milano y hablamos de este caso de la Guayana Esequiba, donde también, bueno, más allá de las postulaciones a la gobernación y de que realmente exista allí, como decías, bueno, que llegue
el Estado venezolano, que realmente se pueda cubrir las necesidades de las personas que están en esta población, que en su mayoría no es una población habitada. Como decías, bueno, la mayor parte de ella, bueno, hay recursos minerales importantes también, y que, bueno, continúa esta controversia de, bueno, de saber qué va a pasar en el sentido de, bueno, la ExxonMobil, y como decías, bueno, en este caso Guyana sigue obteniendo las riquezas de esos recursos que se encuentran en esa zona y también en las aguas que aún no están delimitadas. Sí, en efecto. Lo que es más preocupante es que de parte de la República Cooperativa de Guyana se nieguen un diálogo directo, se nieguen a reconocer que el único mecanismo reconocido y que además forma parte del mandato del referéndum consultivo de diciembre del año 2023, el único mecanismo reconocido para dirimir nuestras diferencias es el Acuerdo de Ginebra de 1966. Entonces, básicamente, en el momento en el que se desprenden, y volviendo un poco a lo que decíamos al inicio del desorden internacional, que se omita el orden internacional basado en normas, si se omite que el mecanismo para llegar a un acuerdo práctico, satisfactorio y beneficioso para ambas partes es el Acuerdo de Ginebra, entonces cabe la duda razonable de pensar, bueno, ¿cuál es el mecanismo que están pensando y qué es lo que están planificando? Porque básicamente, y el diputado Timoteo Zambrano ha sido muy claro en esto, están operando un bloqueo de facto en la fachada atlántica, en el mar pendiente por delimitar. Y eso tiene repercusiones no solamente internacionales, sino internas a largo plazo. Y de allí que sigamos insistiendo en que la razón por la cual una persona tan joven como yo asume esta responsabilidad es porque estamos hablando de que es una parte de una estrategia a largo plazo para Venezuela. Por ejemplo, que limiten, que cierren, que bloqueen la posibilidad de Venezuela de salir al Océano Atlántico, básicamente es cerrar la posibilidad de que a largo plazo Venezuela pueda comerciar con la hermana África o con Europa. Tan sencillo como eso. Entonces, básicamente, y volviendo al inicio que decíamos de que hay una estrategia que no es aislada de la llamada presión máxima, con distintos hitos que se conectan entre sí, el secuestro de venezolanos por Bukele, la visita de Marco Rubio a Jamaica, a Trinidad y Tobago y a la República Cooperativa de Guyana, la llegada de nuevos buques de exploración y de producción petrolera en alta mar que posiciona la ExxonMobil con la anuencia del gobierno guyanés en un mar pendiente por delimitar. Al igual que el resto de reacomodos que acontecen en el mundo dentro de la política exterior del gobierno de los Estados Unidos de América, donde por ejemplo quieren recobrar el control sobre el canal de Panamá, donde quieren tomar control sobre Groenlandia. Básicamente lo que nos está dando son los indicadores necesarios para creer o para plantearnos la hipótesis de que probablemente lo que quieran es apoderarse no solamente de la salida de Venezuela hacia el Atlántico, sino que además quieran la desembocadura del río Orinoco, de que quieran, porque teniendo acceso al Orinoco, van a tener la posibilidad de adentrarse en nuestro territorio y tomar control del arco minero y tomar control de la faja petrolífera del Orinoco y por ende de las reservas de petróleo más grandes del mundo. Entonces yo creo que nosotros no podemos ser inocentes cuando pensamos en torno a lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo lamentable? Que mientras que la política transcurre por sobre todo, la vida de las personas sigue aconteciendo en la misma dirección. Entonces mi mensaje precisamente a quienes creen hoy en todo el territorio nacional de que no hay una opción, de que no hay alternativa, de que las cosas van a seguir siendo exactamente lo mismo, tienen ahora en mayo una posibilidad de cambiar y de reivindicar el voto como la posibilidad de cambiar el estado de cosas. Porque precisamente si nosotros desconfiamos del único mecanismo pacífico que tenemos para manifestar nuestra opinión acerca, y lo hablábamos la última vez que estuve en tu entrevista, el país que estamos soñando, el país que nos estamos imaginando, las oportunidades que queremos para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros nietos, para las generaciones que están por venir, si no es a través del voto, entonces nosotros no vamos a acompañar ninguna ruta que se aleje de eso.
Entonces, precisamente, para la población del escudo guayanés, para la población del Esequibo, para la población de la región de la Guayana venezolana, hoy existe la posibilidad de que se implemente una política de desarrollo de manos de una nueva generación de jóvenes políticos, de manos de una nueva organización política, en este caso Cambiemos, Movimiento Ciudadano, que nace como organización precisamente para darle solución a los problemas de los venezolanos y no para enfrascarnos en un conflicto inerte. Que hay diferencias internas con el oficialismo, que hay cosas en las que no coincidimos con el PSUV, bien es cierto, pero los mecanismos, las vías, la estrategia que se traza Cambiemos para superar todas esas diferencias es el diálogo político constructivo, es el diálogo político democrático, y eso es una responsabilidad que asumimos hacia adelante. Entonces, lamentablemente lo que vemos en diversas candidaturas del oficialismo que se ofertan por allí como en una comparsa, como que si nada estuviese pasando, como que si viviésemos en el mundo de las maravillas, básicamente caen en el anacronismo. Dejaron de ser revolucionarios, porque ser revolucionarios supone pensar hacia adelante, supone cambiar la sociedad tal y como está para mejorarla y generar mejores condiciones de vida para la gente, a seguir pensando en el pasado, seguir mirando hacia atrás, seguir rememorando, seguir lloviendo sobre mojado, como dicen por ahí, y no brindarle ninguna solución a ninguno de los problemas que hoy padece toda la población venezolana. Y que realmente es eso lo que se busca, poder obtener esas soluciones y eso que mencionabas, el tema del diálogo constructivo, porque realmente es lo que se necesita, un diálogo que te lleve a construir, que te lleve a tomar acciones. Y hoy en día también lo conversábamos, el diálogo también, si te sientas a dialogar, con quién te sentaste, por qué te sientas, realmente surgen muchos descalificativos, y que también, por otro lado, muchas veces se veía, bueno, el diálogo en tal lado y no se obtuvieron los resultados quizás que se querían. Entonces la gente, bueno, dice, ¿cómo realmente se va a dar el diálogo? ¿Es realmente posible un diálogo constructivo y que obtenga esos resultados y esas soluciones que realmente está buscando la gente? Nos corresponde ir a la pausa, pero al regreso seguimos conversando con Héctor Milano. Ya venimos. Gracias por seguir en sintonía de Argumentos, conversando con Héctor Milano, y hablamos acerca del tema del diálogo, de cómo lograr un diálogo constructivo. Hoy he escuchado también una entrevista en Primera Página con Luis Florido, y él decía que a veces las negociaciones no se dan con los amigos, o sea, los mejores resultados de negociaciones no se dan con los amigos, sino que se dan con aquellos en donde quizás los puntos de vista difieren. Entonces, quizás en ese plano venezolano también, cómo avanzar en ese diálogo constructivo, y también no solamente hablando desde las posturas desde la oposición y desde el mismo gobierno, porque hoy en día incluso dentro de la misma oposición es difícil ver que diferentes sectores se puedan sentar porque hay diferencias de pensamiento. En particular ahora que vamos a las elecciones, bueno, unos deciden participar, otros deciden no participar, han surgido plataformas nuevas, hay cambios también dentro de la oposición, y algunas preguntas, por ejemplo, surgen, bueno, ¿quién es más opositor entonces uno que otro? Se sientan entre esos sectores de la oposición. Realmente a veces es difícil que el mismo diálogo constructivo se dé dentro de la oposición. Sí, yo creo que lo primero es pensar en, bueno, digamos que el concepto de diálogo, qué es lo que persigue, qué es lo que busca, y en eso yo, que soy un joven de una generación completamente distinta, que no ha formado parte del conflicto político en Venezuela, porque nací en el año 1999, creo que el diputado Timoteo Zambrano, que es una persona que tiene toda una dilatada experiencia, sobre todo en procesos de diálogo y negociación política, ha sido extremadamente acertado en diversos puntos de la historia. Uno de ellos, por ejemplo, fue sacarnos del atolladero en el año 2002, después de que otro sector de la oposición se trazara como ruta política, no solamente un golpe de Estado, sino parar por completo la industria petrolera. Después de eso,
lo que probablemente venía hacia adelante era una guerra civil en Venezuela o una intervención armada, y lo que precisamente logró el diputado Timoteo junto a una serie de actores internacionales fue precisamente generar las condiciones de entendimiento interno necesarias para democráticamente dirimir nuestras diferencias. Y en el presente, a pesar de que la historia no se repite, se dan ciertas condiciones como para tomar la iniciativa y proponer un pacto nacional. Pero la gran diferencia de fondo, y en eso creo con todo respeto que Luis Florido está partiendo de una concepción que de buenas a primeras es errada, porque esto no se trata de amigo e enemigo, pensamiento binario, blanco o negro, estás conmigo o estás en mi contra, o eres mi amigo o eres mi enemigo. Es más bien pensar la dinámica política interna de los venezolanos como un todo, desde el punto de vista de los problemas cotidianos de la gente, porque si pensamos en nuestras diferencias vamos a encontrar siempre hasta el fin de los tiempos. Y está bien que las existan. Es sano que existan. El problema es cuando hacemos de las diferencias abismos enteros para fragmentar la república, para destruir el Estado venezolano, y en eso nosotros no estamos de acuerdo en lo absoluto. Todo lo opuesto. Todo proceso de diálogo, todo proceso de negociación debe apuntar a fortalecer el Estado venezolano, para que desde el Estado venezolano precisamente se puedan resolver los problemas de los venezolanos en el área económica, en el ámbito de la salud pública, en el ámbito de la educación, de que podamos pensarnos como venezolanos cómo resolver el asunto de la deuda externa, que hoy básicamente la deuda externa del país la van a pagar nuestros nietos y nuestros bisnietos por la magnitud de esta. Entonces, básicamente supone que los venezolanos, como venezolanos, sin tutelaje alguno, sin intervención alguna de cualquier potencia extranjera o de actor foráneo, podamos sentarnos en una misma mesa a pensar en el país en el que todos vamos a vivir, en el país y en la tierra en la que nosotros nacimos, en la tierra donde probablemente yacerán los huesos de nuestros padres y donde el día de mañana yacerán nuestros propios huesos, porque nosotros bajo ninguna circunstancia vamos a abandonar el país. Claro, donde es necesario seguir esas acciones, ¿no? Y en muchas otras entrevistas he hecho mención de eso, bueno, cada quien tiene un rango de acción. Quizás no todos pueden ser candidatos a una gobernación, pero todos tienen un rango donde pueden accionar, donde pueden de alguna forma incidir en su entorno en cambios. Ahora bien, en torno a esto de la candidatura, también está el tema de sentarse a dialogar, de por ejemplo, bueno, podrías sentarte a escuchar quizás las propuestas de quien fuera el candidato de Un Nuevo Tiempo, de quien fuera el candidato quizás del gobierno. ¿Cómo también aplicar eso? Porque bueno, quizás en un momento es como sí, estoy dispuesto, pero en el plano real, ¿cómo aplica también eso? Bueno, yo te diría que para poder escuchar las propuestas, primero deben existir las propuestas, naturalmente. Entonces, va a ser complicadísimo poder escuchar propuestas donde no las hay. Entonces, yo sí creo que partiendo de, naturalmente que hoy estamos insertos en una dinámica de disputa electoral, por llamarlo de alguna manera, el asunto de la Guayana Esequiba, al fin y al cabo, es un asunto de unidad nacional. Entonces, independientemente de cuál sea el resultado, independientemente de lo que acontezca en las urnas, independientemente de la decisión que tome el pueblo guayanés, independientemente de todo eso, lo importante es que haya un relanzamiento de la política venezolana, una política unitaria respecto a la defensa de nuestra soberanía y nuestra integridad territorial. Pero que eso que suena como algo abstracto, como algo alejado de la gente, vaya acompañado de una política de desarrollo integral de nuestra sociedad, porque podemos pensar en los ejes fronterizos y extrapolar algunas cosas. Por ejemplo, no hay forma ni manera de encontrar el desarrollo o permitir el desarrollo en la frontera con Colombia si no se desarrolla a fondo el Apure, si no se desarrolla a fondo el Zulia, si no se desarrolla a fondo el Táchira y el Amazonas. Lo mismo Prela en este sentido. Es completamente necesario que nosotros atendamos a las comunidades de Tumeremo, El Dorado, El Callao, que atendamos a la gente en Santa Elena de Guairén, en San Martín de Turumbán, que atendamos a la gente en Curiapo. Porque comunidades que se sienten a veces olvidadas. Por completo.
es gente que, y hemos estado recibiendo esa impresión con la gente que estamos hablando, que han sido abandonados por completo, no solamente por la clase política, porque, bueno, se puede entender que los políticos en su dinámica pasen un día por ahí, insisto, como en una comparsa, como lo están haciendo los candidatos del PSUV, aplaudiendo con tambores y más nunca aparecen por esas comunidades. Lo que es grave es que el Estado venezolano los haya olvidado, porque es precisamente el Estado venezolano el que debe garantizar, valga la redundancia, todas las garantías constitucionales, como la educación pública universal y gratuita, como el acceso a una salud de calidad, que no se está cumpliendo y no se está cumpliendo desde hace décadas. Bien, nos vamos a la pausa, al regreso seguimos con más de argumentos. Estamos ya en la última parte de nuestro programa de argumentos, conversando con Héctor Milano de Cambiemos. Ya en este último segmento, ya para finalizar, hablar también acerca del tema de las elecciones. Mencionadas de que la gente debe seguir creyendo en el tema de votar, pero hoy en día es bien complejo. El tema de que puedan decidir votar cuando hay un sector que llama la atención, otros dicen, bueno, ya no vale la pena votar con lo que pasó el 28 de julio. ¿Cómo en ese escenario afrontar también estas elecciones siendo candidato y que, próximamente también esperas viajar a esta región del Esequibo? Ese mensaje también al final y eso que la gente debe considerar, porque todos deben tener de pronto ese criterio de qué debo evaluar y que con otros invitados también he analizado. Cada quien debe tomar su decisión y las decisiones de cada persona deben respetarse, pero que no vengan como que porque me movieron a hacer algo sin un plan, entonces yo estoy decidiendo eso porque es la voluntad de lo que creo que es la mayoría. Eso es precisamente, y has dado en el clavo, la abstención sin una estrategia, sin un fondo, sin un objetivo, y además entendiendo que en ninguna ley electoral o incluso en la Constitución se contempla el voto blanco como parte de una herramienta electoral, básicamente es un sinsentido. Y además la gente tiene que prestar atención a lo siguiente. Casualmente, la gente o los dirigentes políticos que llaman a la abstención, ¿desde dónde lo hacen? Lo hacen desde un Zoom, lo hacen desde un live en TikTok o en Instagram, porque están en Bogotá, porque están en Miami, porque están en Madrid, básicamente. Entonces, ¿qué herramienta tiene hoy la señora Mirla en Tumerem? ¿Qué opción tiene el señor Sixto en Ciudad Bolívar? O cualquier joven hoy en Santa Elena de Guairén para, frente a la situación que tiene, frente a la precariedad, frente al aumento del costo de vida, frente a la ausencia de oportunidades y a la tentativa posibilidad como una voz que te habla al oído de, oye, como un éxodo, tengo que emigrar, tengo que irme a Brasil, tengo que hacer algo para vivir una vida dignamente, ¿qué herramienta tiene? ¿Qué posibilidad tiene de cambiar las cosas que no sea el voto? Entonces, yo creo que estamos frente a una nueva etapa en la política venezolana porque vamos no solamente a la contienda electoral con la convicción de que es la única vía para dirimir nuestras diferencias y para avalar por el mandato popular las ideas que promovamos acerca del desarrollo y acerca de las políticas tanto internas como externas. Yo sinceramente creo que la gente se va a volcar a las urnas, porque se han dado cuenta de que las fantasías políticas de que un día nos vamos a despertar y absolutamente todo va a ser distinto, es simple y llanamente eso, una fantasía. Que el verdadero cambio cuesta, que el verdadero cambio toma tiempo, que el verdadero cambio y la ruta democrática es una ruta sufrida, es una ruta que toma muchísimo tiempo, pero el producto, la consecuencia generada de eso es realmente sostenible en el tiempo. Y para evitarnos esta incertidumbre que nos está carcomiendo el alma a todos los venezolanos, hay que trazar una ruta que sea sostenible en el tiempo y de allí la necesidad de que los jóvenes formemos parte de esa ruta, porque somos la garantía de que como nueva generación política y como nueva generación en la vida pública en general, le vamos a dar sostenibilidad
por 5, por 10, por 15 o por 20 años a esto que se está generando hoy en todo el territorio nacional. Eso que mencionaste de los jóvenes también es importante de cómo involucrarlos también cuando, bueno, hay jóvenes que incluso todavía no están inscritos en el registro permanente del Consejo Nacional Electoral y que quizás muchos de los estudios también reflejan que la mayoría tiene apatía de participar en la dinámica política. Por eso siempre es interesante ver dirigentes jóvenes dentro de los partidos y que puedan sumar quizás a otros y que también sigue siendo un reto. Estamos ya, bueno, nos quedan casi 2 minutos de programa, pero sigue siendo también un elemento importante en nuestro país. También cuando vemos que quizás en los jóvenes, la UCAP reciente sacaba un estudio y decía, bueno, la mayoría ahora de los jóvenes que están en el país ha bajado la cifra de quienes quieren apostar por un trabajo quizás en la empresa privada, pero ¿qué está pensando ese otro porcentaje? Es en posibilidades de trabajo, no aquí en Venezuela. Entonces quizás, bueno, la mayoría de los jóvenes, como decíamos, como el resto de la población, a veces no se centra en lo político, sino, bueno, ¿cómo hago yo para solventar mi situación? Mira, Cambiemos es un partido que nace precisamente para darle respuesta a todo lo que tú estás diciendo. Porque solamente Cambiemos como un partido con nuevas ideas, como un partido que mezcla la experiencia política con el entusiasmo y la voluntad de las nuevas generaciones, tiene la capacidad en sus manos de trazar una nueva ruta que responda a los intereses de la gente, que responda a los problemas que todos estamos padeciendo, porque nosotros no estamos exentos de esos problemas, y, en fin último, de incorporar a las nuevas generaciones. Yo hoy tengo la dicha de ser candidato y uno de los candidatos más jóvenes en el país a la gobernación de la Guayana Esequiba, porque Cambiemos es un partido que está pensando en el futuro y porque está pensando en el futuro de los jóvenes venezolanos. Gracias por acompañarnos en Argumentos. A ti, muchísimas gracias. Héctor Milano, quien es dirigente del partido Cambiemos Movimiento Ciudadano. Gracias a ustedes por estar en sintonía de nuestro espacio. Recuerden nuestras redes sociales, @argumentosgb y mi cuenta @soriami. Feliz tarde.